Hola, bienvenidos a Asesinos en Serie Volumen 18. Empecemos. Aviso importante. El siguiente contenido puede herir gravemente la sensibilidad. No recomendado para menores de 18 años. Aquí os presento a uno de los peores estranguladores que azotó América del Norte. Carl Eugene Watts. El asesino del domingo. Durante el comienzo de la década de los 70, las mujeres de los estados de Texas y Michigan, en los Estados Unidos, y Ontario, en Canadá, vivían aterrorizadas por el asesino del domingo por la mañana. Un brutal psicópata que atemorizaba y forzaba a mujeres con golpes y puñaladas para después ahogarlas lentamente en la bañera. Son pocos los asesinos en serie de raza afroamericana que se hacen conocer y sin duda Watts fue uno de los más crueles con aproximadamente 90 asesinatos. Carl Watts comenzó a matar mujeres solo por el placer y alegría que le producía observar cómo fallecían. Carl nació en Killeen, Texas, el 7 de noviembre de 1953. Hijo de Richard Eugene Watts, un soldado de primera clase en el ejército, y Dorothy Mae Young, una profesora de arte de una guardería. Un año después los Watts tuvieron una hija llamada Sharon, pero su matrimonio terminó en 1955 cuando sus padres se divorciaron. Tras la separación, Carl se fue a vivir con su madre en Inkster, Michigan. Sin embargo, hacían muchas visitas a sus familiares y pasaba días en la casa de campo de su abuela. Al pequeño Carl le gustaba perseguir y partir el cuello a los conejos. En 1962 Dorothy se volvió a casar con un mecánico llamado Norman Cesar, con quien tuvo 2 hijas. La infancia de Carl fue muy macabra, ya que a los 12 años el niño tenía fantasías de cómo torturar y matar a mujeres jóvenes. En su adolescencia Carl acosaba a las mujeres, por esta razón se cree que asesinó a su primera víctima a los 15 años. Cuando tenía 13 años, Carl tenía meningitis, y por esta razón perdió el 8º curso en el colegio. Su vuelta a las clases fue difícil, ya que no podía mantener el ritmo de estudio de sus demás compañeros y le ponían malas notas. Carl también era gravemente acosado por los jóvenes más grandes del colegio. El 29 de junio de 1969, Carl, de 15 años, sintió la necesidad de hacer realidad sus más macabras fantasías. Es así que mientras trabajaba de repartidor de periódicos, llamó a la puerta de Joan Heath, de 26 años. Cuando la joven abrió la puerta, Carl la golpeó hasta dejarla inconsciente y siguió con su trabajo como si nada hubiera sucedido. Cuando Joan recuperó la conciencia, llamó a la policía, y al poco tiempo, Carl fue detenido en su casa por abusar de ella, y terminó en la clínica Lafayette en Detroit para recibir tratamiento psiquiátrico. Durante la evaluación, Carl hablaba de sus sueños. Los psiquiatras le preguntaron si los sueños le perturbaban, pero el joven confesó que no, y que se sentía mejor después de tener uno de ellos. La respuesta preocupó a los doctores, que en su informe dijeron que Carl era un individuo compulsivo con actitudes pasivo-agresivas, que trataba de controlar fuertes instintos homicidas. Los psiquiatras creían que el joven era un peligro para la sociedad. Tras un año de tratamiento, Carl fue liberado a los 16 años, pero regresó a la clínica en 9 ocasiones para recibir tratamiento psiquiátrico. También se descubrió que el adolescente sufría un leve retraso mental y tenía un coeficiente intelectual de 68. A pesar de sus malas calificaciones, el joven logró graduarse en 1973 gracias a la ayuda de su madre. Su desempeño atlético como jugador de fútbol y su estatus de boxeador, además de ganar un trofeo de guantes de oro, le consiguieron una beca deportiva en el Lane College, en Jackson, Tennessee. Después de 3 meses en la universidad, Carl fue expulsado por acosar y atacar mujeres, y también porque era sospechoso del asesinato de una estudiante. Debido a las escasas pruebas para condenarlo, la mejor opción fue expulsarlo. Carl tras esto se mudó a Houston, Texas. En 1974, Carl, de 20 años, comenzó a hacer realidad sus fantasías y sueños homicidas. El 25 de octubre del mismo año, se metió en el apartamento de Lenore Mizaki, de 23 años, e intentó estrangularla, pero por suerte, la joven logró defenderse y Carl escapó de allí. La policía no logró cogerlo. El 30 de octubre, Carl atacó nuevamente, cuando llamó a la puerta de Gloria Steele, de 19 años, una estudiante de la Universidad de Kalamazoo. El hombre dijo estar buscando a una persona llamada Charles. Cuando Steele le dejó entrar, la apuñaló en el pecho 33 veces. Meses más tarde, el 12 de noviembre, la policía recibió una denuncia de Diane Williams. Dijo que fue agredida por un hombre afroamericano que decía estar buscando a Charles. Diane sobrevivió al ataque y logró ver el número de matrícula del coche en el que Carl escapó.
Los investigadores averiguaron que el coche era de Carl Eugene Watts, una persona peligrosa con un largo historial delictivo. En diciembre de 1974, Carl fue detenido tras ser identificado en una rueda de reconocimiento por dos mujeres que sobrevivieron a sus agresiones. Cuando fue interrogado dijo haber agredido a 15 mujeres, pero negó haber asesinado a Gloria Steele. Posteriormente el asesino fue internado en el Hospital Estatal de Kalamazoo para ser evaluado por psiquiatras. Los psiquiatras le diagnosticaron una personalidad de desorden antisocial. Antes del juicio, el juzgado lo mandó al Centro de Psiquiatría Forense en Ann Arbor. El psiquiatra forense que examinó el caso de Watts llegó a la conclusión de que era un individuo peligroso y que volvería a agredir a mujeres nuevamente. Carl fue sentenciado a 1 año de cárcel por atacar a varias mujeres, no obstante, fue absuelto del cargo de asesinato de Gloria Steele. Fue liberado en junio de 1976 y volvió a Detroit a vivir con su madre. Carl empezó a salir con una mujer llamada Dolores y la pareja tuvo un hijo, pero no se casaron. Se separaron y Carl se enamoró de otra mujer, Valeria. La pareja se casó a finales de 1979, pero su matrimonio duró solo 6 meses. La mujer de Carl dijo que él tenía comportamientos extraños, pesadillas macabras y también solía cortar todas las plantas con un cuchillo o poner en la mesa velas derretidas. Lo más extraño era que después de tener relaciones sexuales, él se iba de casa y no volvía hasta varias horas más tarde. En ese año varias mujeres fueron asesinadas. El 8 de octubre, Peggy Bogmara, de 22 años, fue estrangulada en su casa. En la noche de Halloween, la reportera del Detroit News, Gillian Klein, de 44 años, caminaba a su casa tras salir del médico, cuando fue asesinada en la carretera de Grosse Pointe Farms. Carl la apuñaló 11 veces en el pecho y espalda. Durante este periodo, Carl trabajaba con camiones para el marido de su madre. Carl fue arrestado por la policía en diciembre de 1979, pero la falta de pruebas le permitió salir libre. La terrorífica carrera del asesino del domingo por la mañana continuó el 20 de abril de 1980, cuando la policía llegó a la casa de Shirley Small de 17 años, que fue apuñalada 2 veces en el corazón con un instrumento similar a un escalpelo. Shirley murió desangrada en la acera. A principios de mayo de 1980, Valeria se divorció de Carl. En julio del mismo año, Glenda Richmond, de 26 años, fue la siguiente víctima del asesino. Los agentes encontraron su cuerpo en la puerta de entrada de su casa. Fue apuñalada 28 veces en el pecho. El 14 de septiembre la ola de homicidios alcanzó a Rebecca Hath, de 20 años, a la que se encontró muerta en la entrada de su casa. Su cuerpo recibió 54 puñaladas en el pecho, el mismo patrón de las víctimas anteriores, la firma de Carl Watts. Con todo esto sobre la mesa, se formó un grupo de investigación dirigido por el detective Paul Banten, cuyo propósito era investigar los asesinatos de los últimos 5 meses, pero los oficiales no tenían ningún tipo de pruebas, ni ningún testigo. El sargento James Arthurs informó al detective Banten del tiempo que llevaba con el caso de Watts. Los informes y denuncias de mujeres estranguladas en Detroit aterrorizaban a los mismos agentes. Las víctimas compartían las mismas cualidades, eran mujeres de 14 a 44 años que fueron apuñaladas o estranguladas hasta la muerte, como el caso de Hazel Conniff de 23 años. Carl la estranguló y la asesinó el 11 de marzo de 1980. A finales de ese mes, Denise Dunmore, de 23 años, también fue asesinada por Watts. El 31 de mayo, Linda Monteiro de 27 años también fue estrangulada y asesinada por Carl. En julio, Irene Kondratovich, de 22 años, sobrevivió cuando alguien la cortó el cuello. A Sandra Dalpe, de 20 años, la acuchillaron por la espalda, pero fue atendida de inmediato en el hospital. Cuando Carl atacó a Mary Angus, de 30 años, en la ciudad de Windsor, Ontario, Canadá, la víctima reconoció a Watts en las fotografías que le mostró la policía, pero no estaba segura de si era la misma persona que la atacó. Una vez más Carl seguía en libertad, pero se convirtió en el principal sospechoso del detective Banten. El distrito de Ann Arbor se había convertido en un lugar aterrador para sus vecinos. El 15 de noviembre de 1980, la policía recibió la llamada de una mujer que decía estar siendo acosada por un individuo. Ella se escondió en un portal, y en ese momento los agentes vieron desde su coche patrulla como el individuo buscaba desesperadamente a la mujer, y lo detuvieron. El individuo fue identificado como Carl Eugene Watts. Tras revisar el coche los investigadores encontraron un diccionario con el nombre de Rebecca Hath. Nuevamente la falta de pruebas permitieron que el asesino continuase en libertad.
Panten no había terminado, y a finales de enero de 1981, el detective sacó una muestra de sangre a Carl, quien ya era sospechoso de 2 intentos de asesinato en Detroit. En la primavera de 1981, el asesino se fue a vivir a Columbus, Texas, donde consiguió empleo en una compañía de aceite. Los fines de semana de Carl consistían en ir hacia Houston, Texas, lugar que se convirtió en su nueva zona para los asesinatos. El grupo del detective Banten seguía de cerca los movimientos de Carl, y pronto enviaron su archivo al departamento de policía de Houston. Durante este tiempo Carl logró controlar su instinto asesino, hasta que el 5 de septiembre de 1981, a Linda Tilly de 22 años, la encontraron ahogada en la piscina del edificio donde vivía. Una semana después, a Elizabeth Montgomery, la apuñalaron en el pecho mientras sacaba a sus perros. Ese mismo día Susan Wolf, de 21 años, fue apuñalada en el brazo y pecho mientras regresaba a su casa después de comprar unos helados. Una noche de enero de 1982, Phyllis Tam, de 27 años, fue asesinada cuando Carl la estranguló con sus manos y después la colgó de un árbol con una cuerda elástica. 2 días después el asesino rompió el cuello de Margaret Fossey, una estudiante de arquitectura, de 25 años. Su cuerpo fue encontrado en el maletero de su coche. Carl se llevó los efectos personales de Margaret para quemarlos y de esta manera matar su espíritu. Una de las razones por las que asesinaba mujeres era porque tenían ojos siniestros. Los asesinatos terminaron el domingo 23 de mayo de 1982, cuando Carl se metió en la casa de Michelle Medey, de 20 años, que tras golpearla hasta dejarla inconsciente, la metió en una bañera llena de agua y la ahogó. Ese mismo día Carl se metió en la casa de Lori Lister y Melinda Aguilar, a quienes golpeó hasta que quedaron casi inconscientes. Mientras las 2 mujeres estaban en el suelo, Carl llenó la bañera para ahogarlas. Lori rezó para que por lo menos su cuerpo fuera encontrado, pero Melinda fingió estar inconsciente. Cuando el asesino se distrajo, ella saltó del 2º piso y pidió ayuda. La policía, atenta a las actividades de Watts, llegó a tiempo a la casa y lo encontró intentando ahogar a Lori Lister. También se encontró el cuerpo de Michelle Medey en un apartamento cercano. Tras ser detenido e interrogado, Carl se declaró culpable de todas las agresiones y confesó haber asesinado a más de 80 mujeres en casi 10 años. Cuando el asesino era llevado a la cárcel, dijo al juez y a sus abogados: "Si algún día me dejan libre, volveré a matar". Años después el caso fue reabierto cuando Carl confesó haber apuñalado a Helen Dutcher el 1 de diciembre de 1979. En ese momento las víctimas aumentaron llegando a un total de 90 muertes, muchos de estos casos no fueron resueltos. Carl Eugene Watts falleció a causa de un cáncer de próstata en un hospital en Jackson, Michigan, el viernes 21 de septiembre de 2007. Tenía 53 años. Robert Hansen. El cazador de humanos. Robert Christian Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Estherville, Iowa. Hijo de un cocinero de origen danés, tuvo una infancia muy difícil al lado de su padre, que lo obligaba a trabajar durante muchas horas en el negocio que tenía la familia. Al llegar a la adolescencia, el acné se sumó al tartamudeo que tenía. Era el perfecto objeto de las burlas y los matones en el colegio. Quienes se acuerdan de él, lo veían como un individuo solitario que jamás hablaba ni se relacionaba con nadie. A pesar de haber nacido zurdo, sus padres lo obligaron siempre a usar la mano derecha, imposición que incrementaba la presión y el estrés en que vivía. A pesar de todo lo anterior, en 1960 se casó con una mujer, pero su matrimonio no duró mucho. El 7 de diciembre del mismo año, con el objetivo de vengarse por rencillas contra los pobladores de Pocahontas, fueran reales o imaginarios, Hansen obligó a un empleado del negocio familiar a que lo ayudara a incendiar el garaje del autobús del colegio. Para su desgracia, este joven de 16 años lo delató. Fue sentenciado a una pena de 3 años de cárcel. A los 6 meses, su esposa le pidió el divorcio y para su fortuna, le fue otorgada la libertad condicional, tras cumplir 20 meses de condena. A pesar de todo lo anterior, no pasaron muchos meses para que Robert Hansen se casara otra vez. Según los psicólogos, Hansen tenía una personalidad infantil y obsesiva, y después de lo del incendio, ahora estaba acostumbrado a robar. A pesar de que fue descubierto en sus robos, nadie puso ninguna denuncia y no se levantaron cargos. En 1967 los Hansen decidieron comenzar una nueva vida y se fueron a Alaska, a la ciudad de Anchorage. Aún así continuaron los problemas de Roberts.
Esta vez fue acusado de robar una sierra eléctrica y lo condenaron a 5 años de cárcel, además de pasar otra revisión psicológica. Los psicólogos diagnosticaron que Hansen tenía un trastorno bipolar y que necesitaba terapia a base de litio para controlar sus violentos cambios de humor. A pesar de que era ya considerado un peligro para la sociedad, nunca ningún juzgado hizo nada para obligarlo a seguir el tratamiento. Una vez fuera de la cárcel, volvió a casa con su mujer. Ya era padre de 2 hijos, cuando tuvo una idea para hacerse con más dinero. Simuló el robo de una serie de objetos de valor de su casa, los cuales escondió en un sitio apartado y que nadie conocía. El seguro le pagó $13.000, con los cuales puso un negocio. Entre los objetos denunciados como robados, se encontraban varios trofeos de cacería, actividad en la que Hansen era un experto. Poseía un numeroso arsenal de rifles y era muy comentada la hazaña en la cual con un arco y una flecha cazó a una cabra salvaje, animal que ronda los bosques de Alaska. La cacería le daba un alto estatus dentro de la sociedad en la que vivía. De hecho, la gente consideraba a Robert Hansen como uno de los pilares básicos de su comunidad. Era apreciado y respetado. La gente ignoraba o negaba admitir que este singular hombre bajito y fervoroso padre de familia era en realidad un peligroso delincuente que había robado, incendiado y timado a una aseguradora y lo peor, era un asesino de strippers y prostitutas. Como consecuencia del boom petrolero de Anchorage, las chicas jóvenes y guapas se prostituían. El motivo de esto fueron la aparición y funcionamiento de numerosos clubes tales como el Wild Cherry Bar, Arctic Fox y el Bobby Trap entre otros, que actualmente han desaparecido. Dichos lugares conseguían ganancias mensuales por encima de los $50.000. Alrededor de estos lugares aparecieron kioscos con revistas pornográficas. Los robos, fraudes y riñas proliferaron notablemente y fue en estos ambientes donde Robert Hansen acechaba a sus víctimas. Las nefastas actividades de Robert Hansen se estaban descubriendo poco a poco. El primer incidente ocurrió el 12 de septiembre de 1982, cuando un par de agentes cazaban en el valle del río Knik, un lugar apartado y para cazadores profesionales, pero ese día no tuvieron nada de suerte, así que se fueron antes de que anocheciera. De pronto, cuando caminaban por la ribera del río, en un banco de arena vieron una bota semienterrada en el suelo. Curiosos, se acercaron para descubrir una extremidad en estado de descomposición. Tardaron unos instantes en darse cuenta de la situación y se apartaron rápidamente para no alterar la escena del crimen. Tomaron nota del sitio del hallazgo y pronto detectives y forenses estaban analizando minuciosamente aquel sitio. El sargento Roliport, experimentado veterano, analizó meticulosamente la escena del crimen hasta que descubrió un cartucho percutido calibre .23 usado comúnmente en rifles como el M16, el AR-15 y el Mini-14, armas que en muchos países son usadas por sus fuerzas de seguridad. El cadáver fue analizado en Anchorage y se determinó que había muerto por las heridas de 3 disparos del calibre ya citado, el .23. Después de algún tiempo se determinó que la mujer se llamaba Sherry Murrow de 24 años, que era stripper y que había fallecido hacía ya 6 meses. El 17 de noviembre de 1981 fue vista por última vez por algunos de sus amigos del Wild Cherry Bar, a quienes comentó que un hombre le había ofrecido $300 para posar para algunas fotos. Este inusual crimen hizo sospechar a la policía de Anchorage que tenían algo gordo entre manos. Hace ya tiempo que se habían presentado denuncias de personas desaparecidas. La mayoría correspondían a prostitutas, sin embargo no se había prestado mucha atención dado que ellas tienden a ser solitarias y se mueven de un lugar a otro con mucha frecuencia. Años después regresan al mismo lugar como si nada. Todo esto no lo publicaron en los medios para no alertar a los probables asesinos, y así en una entrevista con los medios locales negaron que el cadáver de Sherry Murrow estuviera ligado con la desaparición de otras 3 chicas. El sargento Lyle Oxben fue el encargado de investigar las coincidencias entre las mujeres desaparecidas, el cadáver hallado y un par de casos sin resolver. El primero se trataba de un cadáver de una mujer, al que se llamó Eglutna Annie por el sitio donde fue hallado. En 1980 unos obreros hallaron los restos de una mujer en una tumba cerca de la avenida Eglutna. Jamás pudo ser identificado el cadáver dado su avanzado estado de descomposición ya que los animales salvajes habían eliminado gran parte del mismo. Posteriormente ese mismo año apareció muy cerca de Eglutna otro cuerpo semienterrado en un pozo de arena. Igualmente estaba en avanzado estado de descomposición, pero se pudo identificar como Joan Messina, stripper, que trabajaba por esa zona.
Desafortunadamente Oxden no pudo contar con pistas ni pruebas suficientes para coger al culpable. Pasaron los meses hasta que la noche del 13 de junio de 1983 un camionero que circulaba por el pueblo vio en el camino a una chica que frenéticamente le hacía señas para que parara. La mujer tenía unas esposas colgando de una mano y la ropa destrozada. El hombre la llevó a un hotel que ella le indicó e inmediatamente después fue a la comisaría de policía a informar del suceso. Cuando el agente Greg Baker llegó al Big Timer Motel, la chica aún tenía las esposas, y tras quitárselas, ella comenzó a relatar una historia casi imposible de creer. Había sido sorprendida en la calle por un individuo pelirrojo que la ofreció $200 por sexo oral. Una vez que comenzaron con el acto, el individuo la puso las esposas a la vez que sacó una pistola. Le dijo que si ella hacía lo que él quería no le haría ningún daño. Luego, la llevó a su casa en el barrio de Maldon. Ahí el individuo la violó y después la introdujo el mango de un martillo por la vagina. Al terminar, él la dijo que irían a su cabaña en los bosques. Fueron hasta una avioneta y mientras el individuo metía algunas cosas dentro de la avioneta, ella aprovechó para salir corriendo. La chica sabía que su vida corría grave peligro al lado de ese hombre. Al principio la persiguió, pero al rato desistió al ver que ella hacía señas a un camionero en el camino. Al escuchar esto, la policía la llevó al aeropuerto de aquel lugar, donde supuestamente se hallaba la avioneta de su agresor, una Piper Super Club, de color azul y blanco. Después de investigar y preguntar a los miembros de la torre de control, se supo que pertenecía a Robert Hansen, quien vivía en la calle Old Harbor. Dejaron a la chica en el hospital y con un pequeño grupo de agentes, Baker visitó la residencia de los Hansen. El agente empezó a hablar con Robert Hansen, a quien le contaron lo sucedido. Dijo a la policía que no conocía a la chica, que todo el día lo había pasado con unos amigos. Su esposa y sus 2 hijos estaban de viaje por Europa. La coartada de Hansen fue verificada y no se presentaron cargos. Las cosas se tranquilizaron hasta que apareció el cadáver de otra chica enterrado. El 2 de septiembre de 1983 fue hallada en la ribera del río Ognig una chica identificada como Paula Golding, una chica de 17 años dedicada a la prostitución y a hacer striptease. Había sido vista por última vez hacía 5 meses. La autopsia reveló que murió por disparos de un arma del calibre .23. Entonces la policía solicitó la intervención del FBI. Sabían que estaban ante un asesino en serie y decidieron acudir a los expertos. Fue así que el más conocido analista de asesinos del FBI, el agente especial John Douglas, se trasladó a Alaska para analizar las pruebas que le daba la policía y para saber más sobre la vida de Robert Hansen. Douglas estableció que el asesino escogía prostitutas y strippers, dado que se mueven mucho de ciudad en ciudad, y como resultado de esto, la súbita desaparición de alguna de ellas no levantaría la más mínima sospecha. Al darle la información sobre Hansen, les hizo notar a los agentes la baja estatura del sospechoso así como el hecho de que tuviera muchas cicatrices producto del acné y el evidente tartamudeo, le hacían pensar que la gente se reía de él, y que con toda probabilidad había sido rechazado varias veces por las chicas con las que quería estar o salir. Tenía una autoestima muy baja y vivía en un lugar apartado, porque le servía para frenar un poco su estado de malestar. También se determinó que él agredía a prostitutas, porque era la manera de vengarse por las humillaciones vividas durante su juventud. Algunos agentes conocían a Hansen y sus grandes habilidades como cazador, a lo que Douglas comentó que tal vez ya se había cansado de animales salvajes, y que se empezaba a interesar por otro tipo de presas más interesantes. Otro aspecto es que Hansen podría ser del tipo de asesino que colecciona efectos personales de sus víctimas, y por eso era necesario buscar minuciosamente en sus propiedades objetos pertenecientes a las víctimas. Una manera para avanzar en la investigación era echar abajo su coartada, para lo cual la policía debía centrarse en sus amigos, a quienes querían hacer hablar, para que no fueran acusados de obstrucción a la justicia. Con eso podrían descartarlo o incriminarlo. Y así fue cuando los amigos de Hansen terminaron por desmentir a la policía que el mismo día que la prostituta fue secuestrada no habían estado con él ni le habían visto. Además, les dieron pruebas de la estafa a la aseguradora y otros detalles gracias a los cuales la policía pidió 8 órdenes de registro. El 27 de octubre de 1983, un grupo de agentes fue al trabajo de Hansen y le pidieron que los acompañara a la comisaría para hacerle algunas preguntas. Mientras tanto, otros grupos de agentes fueron a su casa y a la avioneta para registrarlas.
El grupo que investigaba la casa halló numerosas armas en la casa de los Hansen, pero ninguna que pudiera relacionarse con los crímenes. Estaban a punto de terminar y marcharse cuando un agente descubrió un escondite en el ático de la casa. Ahí encontraron diversos rifles de alto calibre, así como pistolas, y un mapa del área con varios lugares marcados, identificaciones de las víctimas, recortes de periódico y algunas joyas. Por último encontraron un rifle Mini 14 calibre .23, con el que supuestamente Hansen había cazado a sus víctimas una vez que las soltaba en el bosque. En la comisaría de policía Hansen negó cualquier relación con los homicidios, pero sorprendido por las pruebas de la policía, se dio por vencido y pidió un abogado. Entonces fue detenido por fraude, asalto con agravantes, secuestro, tenencia ilícita de armas y robo. El 3 de noviembre de 1983 el jurado de Anchorage acusó formalmente a Hansen de conducta ilícita, tenencia ilícita de armas, robo en segundo grado, fraude y secuestro, dejándose para después el cargo de homicidio, hasta que se recibiesen las pruebas de balística. Hansen se declaró no culpable de los cargos y la fianza fue de $500,000. Como se puede ver, el jurado no iba a permitirle quedar en libertad ante todas las pruebas que tenían contra él. El resultado de las pruebas de balística llegó procedente de los laboratorios del FBI en Washington el 20 de noviembre de 1983. Quedaba demostrado que los casquillos hallados habían sido disparados con el rifle Mini 14 incautado en la casa de Hansen. Finalmente Robert Hansen se dio cuenta que con las pruebas que tenían en su contra, difícilmente ganaría su caso. El 22 de febrero de 1984, el abogado defensor de Hansen, Fred Dewey y el fiscal general de Anchorage, Victor Krum, se reunieron para llegar a un acuerdo. Este acuerdo consistía en que Hansen confesaría todos sus crímenes a cambio de ser acusado únicamente con los 4 homicidios que se conocían hasta el momento. Además cumpliría su sentencia de cadena perpetua en una cárcel federal, en vez de en una cárcel de máxima seguridad. Hansen se vio obligado a aceptar este trato, pues era lo mejor que podía obtener. Entonces explicó su modus operandi, que consistía en ofrecer mucho dinero a las prostitutas. Una vez estaban en pleno acto, las obligaba a hacer lo que él decía, amenazándolas con un arma de fuego. Tratando de verse lo más seguro y desafiante posible les decía: muy bien, eres una profesional, lo que hacemos no te excita nada, sabes bien que existen riesgos en lo que haces. Que esto te sirva de experiencia, para que la próxima vez elijas bien a quien eliges. Si haces todo lo que te ordeno, no te haré daño. Hansen hacía lo anterior para ver cómo la víctima se acongojaba de miedo. Disfrutaba verlas sentirse indefensas y sometidas a su voluntad. Una vez que poseía a una mujer, normalmente la llevaba en la avioneta a su cabaña de los bosques. En la cabaña, después de violarlas sin misericordia, llegaba al extremo de desnudarlas e incluso taparles los ojos antes de soltarlas. Esperaba un poco a que la chica corriese una distancia y después, con su navaja y con el rifle, las cazaba como si fueran animales salvajes. Cuando Hansen terminó de confesar, la policía le mostró un mapa de la región y le pidieron que señalara los sitios donde había cometido sus actos. Hansen señaló muchos sitios. Al día siguiente se hizo una expedición en un helicóptero y Hansen los condujo a 12 sitios diferentes, y se marcaron algunos árboles para regresar luego a registrar esas zonas. Durante 1984 fueron recuperados únicamente 7 cuerpos. El 18 de febrero de 1984 Robert Hansen se declaró culpable de los 4 homicidios acordados y fue sentenciado a 461 años de cárcel sin derecho a libertad condicional. Inicialmente fue enviado a una cárcel en Pensilvania, pero en 1988 regresó a Alaska a la prisión de Spring Creek. Poco después de su encarcelamiento su esposa le pidió el divorcio. Es más, hasta su nombre fue borrado del ranking de caza de la revista Poppy Young. Aún se desconoce la identidad de la primera víctima, identificada como Eklund Annie, aunque la policía seguirá buscando pruebas que ayuden a esclarecer el misterio. Jerome Henry Brados. El asesino de los tacones. Jerome Henry Brados nació el 31 de enero de 1939 en Western Dakota del Sur. Fue el segundo hijo de la pareja formada por Henry y Eileen, quienes ya tenían otro hijo llamado Larry. Era un embarazo no deseado porque su madre deseaba una niña, por lo que desde pequeño su madre le odiaba y no le hacía ni caso. Cuando era niño, su familia se fue a vivir a Portland, Oregon, pero cuando Jerome tenía 5 años, sucedería el hecho que le marcaría el resto de su vida.
jugando cerca de su casa, halló un par de zapatos de tacón de mujer en un rincón donde habían apilados botes y bolsas de basura. Después, cuando su madre le descubrió con el par de tacones puestos en su cuarto, se sorprendió y se enfadó. Muy enfadada, su madre le regañó y le dijo que los zapatos de tacón solo eran para las mujeres, hecho que dejó al niño sorprendido. Después de que su madre se deshiciese de los tacones, Jerome desarrolló un enfermizo fetichismo que lo acompañaría el resto de su vida. Tiempo después, en el colegio, sucedió un incidente que dejó a Jerome en evidencia. En primero de primaria, un compañero se chivó de él por intentar robar un par de tacones que tenía su profesora debajo de la mesa. Pero, la profesora le regañó delante de todos y Jerome, avergonzado, abandonó la clase. En el colegio no sacaba buenas notas, hecho que hizo que no pasase de segundo de primaria. Frecuentemente se queja de fuertes jaquecas que le impiden ver con claridad, además de tener una enfermedad tras otra en la garganta. Cuando tiene 12 años, su familia se va a vivir a Wallace Pond, Oregon. Junto con algunos chicos, Jerry adquiere la manía de colarse en los cuartos de las hijas de sus vecinos para jugar con su ropa interior y, claro está, robarla. Junto con los tacones, la ropa interior femenina sería el otro gran fetiche de Jerome. Un día a Jerome lo descubren viendo pornografía que le había cogido a su hermano mayor, por lo que su madre le regaña fuertemente porque no le gustaban sus fantasías sexuales. Incluso obligaba a lavar a mano sus sábanas durante sus sueños húmedos. La falta de comprensión de parte de su madre con temas como este no ayudan en nada al desarrollo emocional del joven Jerry Jerome. A los 16 años Jerry Jerome logra matricularse para estudiar electrónica en la Universidad Estatal de Oregón, a pesar de ser más bien un mal estudiante. A esta edad sigue obsesionado con los tacones y la ropa interior de mujeres que roba cada vez que puede, y es muy propenso a agredir a mujeres de su edad, engañándolas para llevarlas a lugares apartados donde las pega sin ningún motivo, además de fotografiarlas y obligarlas a desnudarse, y de tener la gran necesidad de dominarlas y humillarlas. Sin embargo, en una de esas ocasiones, mientras fingía ayudar a una víctima suya, es descubierto por unas personas que lo denuncian. La policía lo detiene y en su casa y su coche son halladas fotos, una cámara de fotos y ropa de mujer, por lo que se le detiene por asalto. Las autoridades deciden enviarlo a un hospital psiquiátrico donde los médicos determinan que padece esquizofrenia y trastornos sexuales motivados por sus problemas en la juventud. Por los trastornos y el fetichismo, deberá seguir un tratamiento durante 9 meses. Mientras acude a su tratamiento en el hospital, continúa yendo a clases en el colegio. Al finalizar el tratamiento, el informe de los psicólogos y psiquiatras dice que Jerry Jerome no representa un peligro para la sociedad. El 9 de marzo de 1959, Jerome se une al servicio militar en los Estados Unidos, realizando su entrenamiento en Georgia para, tiempo después, ser asignado en Orange, California. Ni con sus actividades, ni con la disciplina del ejército, Jerome abandona sus extrañas fantasías, como una de ellas, que consistía en que le gustaban las mujeres coreanas. Después de hablar con sus superiores, es enviado al psicólogo de la Armada, el capitán Theodore Bailey, que, después de reconocerlo, recomienda su baja inmediata a causa de sus extrañas obsesiones. En 1960, a los 21 años y de nuevo viviendo con sus padres, se informa de un incidente en el cual Jerome se queda impresionado por una chica que ve pasar por la calle y a la que a continuación sigue y agrede para robarle sus zapatos de tacón. Esto generaba en Jerome fantasías eróticas y de dominación en él. Cada vez va refinando sus métodos para acercarse a sus víctimas. Tras conseguir su título de electricista, Jerome consigue empleo en una emisora de radio. Ahí conoce a Darcy Messler, de 17 años, con quien comienza una relación sentimental, pero a sus padres no les gusta que su hija salga con Jerome. A ella esto le daba igual, y al final terminan casándose a mediados de 1962. Tienen su primera hija, llamada Megan, pero se tienen que mudar de sitio en sitio debido a los trabajos de Jerome. En 1967 finalmente la familia Jerome se establece en Portland, donde Jerome consigue un trabajo de electricista. Darcy se queda embarazada de nuevo, esta vez, de un niño, y Jerome, ante este hecho, se muestra feliz. El día del nacimiento de Jason, Darcy no quiere que Jerry esté durante el parto. Esta negación provocó una gran tristeza a Jerome y muy pronto volvió a robar de zapatos de tacón y ropa interior. Unas cuantas semanas después, Jerome agredió a una mujer dentro de su casa por la noche. La dejó inconsciente, la violó y la robó sus pertenencias.
Para un hombre tan depravado como Jerome, las agresiones, con el tiempo, no eran nada y tenía que empezar a asesinar, su instinto se lo pedía. En 1968, Linda Slawson, de 19 años, trabajaba de comercial, vendiendo enciclopedias de puerta en puerta para pagarse los estudios. El 26 de enero fue vista por última vez en un vecindario de Portland. No se supieron muy bien las circunstancias de la desaparición de la chica, hasta que la policía detuvo a Jerome. En la compañía de libros no sabían el itinerario que hacía Slawson, y la policía solo pudo encontrar el coche de la chica, pero, sin tener ninguna pista sobre su desaparición. Jerome confesó que cuando Slawson estaba en su jardín, la chica lo siguió sin saber sus intenciones hasta el taller de la casa, donde la golpeó con una palanca noqueándola en el acto. Luego la estranguló, y muy calmado, con el cadáver en su casa, habló con su familia, diciéndoles que se fueran a comer a un centro comercial. Cosa que su esposa e hijos obedientemente hicieron. Estando solo en la casa, la desvistió y le probó la ropa que tenía guardada, y hizo todas las fotografías que pudo, además de deshacerse del cuerpo, no sin antes cortarle un pie con una sierra. El pie lo guardó en un congelador para usarlo en sus obsesiones fetichistas. El cuerpo lo tiró atado a un bloque de motor al río Willamette. El 26 de noviembre de 1968, Jan Whitney de 23 años desapareció como Slawson, en circunstancias misteriosas. Su coche, un Rambler, se encontró abandonado en una carretera cerca de Albany, Oregon. Ese día iba a su casa para celebrar el Día de Acción de Gracias. La policía creyó que tras un fallo del motor de su coche, hizo autostop y alguien aprovechó para secuestrarla. En esa época y en ese lugar, era habitual que las chicas hicieran autostop y no era extraño que los depravados aprovecharan tantas oportunidades para secuestrarlas. Según Jerome, Whitney yacía a un lado de la carretera con su coche averiado, acompañada por un par de individuos de aspecto hippie. Aún así, Jerome no desaprovechó la oportunidad para secuestrar a la chica. Los dos chicos no podían arreglar el coche, así que Jerome se ofreció a ayudar. También se ofreció a llevar a donde iban los dos chicos y luego llevó a la chica hasta su casa. Ahí la dijo que esperara mientras Jerome le decía a su mujer que iba a arreglar el coche de Whitney. Regresó con la chica, y ella, increíblemente aceptó las extrañas obsesiones que tenía Jerome, y los dos empezaron a jugar. Después de colocarle un lazo en los ojos, la estranguló y después, mantuvo relaciones sexuales con el cadáver. Llevó el cuerpo a su taller y mantuvo más relaciones sexuales con él, para después fotografiarlo con la ropa que había robado. Finalmente colgó el cadáver de un gancho, con unas poleas que tenía en el techo. Cualquiera que hubiera entrado al taller de Jerome, habría descubierto sus actividades criminales, ya que él, no lo ocultaba concienzudamente, hasta tal punto que se dio el caso de que un coche, se estrelló en su casa haciendo un gran hoyo en la pared. Si alguien hubiera echado un vistazo dentro del hoyo, podría haber descubierto algo, pero, sin embargo nadie lo hizo. Ni siquiera el olor a muerto llamó la atención de nadie. Al igual que Linda Slawson, Jan Whitney acabó en el río Willamette. Jerome, antes de deshacerse del cadáver, arrancó un pecho del cuerpo con el objetivo de hacer con él un pisapapeles. Días más tarde, fue el turno de Karen Sprinker, una chica de 19 años, que fue secuestrada por Jerome, el día 27 de marzo de 1969, en un centro comercial al que la víctima fue, porque quedó con su madre. A pesar de que a Jerome no le gustaban los zapatos que la chica calzaba, se decidió ir a por ella. A punta de pistola la hizo subirse a su coche, y la llevó directamente a su casa donde la violó y la obligó a posar con ropa interior y zapatos que había robado anteriormente. La asfixió en su sistema de poleas y la asesinó. El cadáver de Karen sufrió la misma suerte que los dos anteriores. Esta vez fueron cortados los dos pechos, dado que no le había salido bien el anterior intento para hacer el molde para el pisapapeles. Para que el cuerpo no ensuciara su coche, le colocó un enorme sostén con algodones y gasas. El día de su secuestro su madre la esperó durante más de una hora. Algunos testigos indicaron que habían visto a una mujer alta muy extraña rondar por los alrededores del centro comercial. Uno de los testigos dijo que al ver de cerca a la mujer, descubrió que se trataba de un hombre travesti. Este dato no se relacionó directamente con el secuestro de Karen Sprinker. Otro incidente en el que se implicó a Jerome después de su detención, se dio el 21 de abril de 1969. Sharon Wood, que ese día fue a un centro comercial porque había quedado con su exmarido para hablar sobre su divorcio, le tocó aparcar su vehículo en una planta apartada del sótano. Entonces notó que alguien la estaba mirando, un extraño individuo.
Instintivamente intentó ir donde había gente, pero en ese momento alguien tocó su hombro. Al darse la vuelta, vio a este hombre con una pistola en la mano. El hombre le dijo que se callara, pero la reacción de Sharon fue como de rabia y de furia, y se puso a forcejear con el individuo. No permitiría que la agredieran de esa manera. Después del forcejeo, consiguió morderle en una mano. A pesar de que el individuo era más fuerte que ella, consiguió un tiempo de oro, ya que el individuo tuvo que huir cuando vio un coche acercarse. Sharon Wood dijo a la policía que el individuo tenía ojos azules y muchas pecas, pero ningún testigo que estuvo en el momento del incidente pudo recordar a un hombre con esa descripción. Horas después, una chica de 15 años de Salem, Oregón, denunció a la policía que un hombre la obligó a la fuerza a subir a un coche. Según la chica, el hombre era alto y con pecas. Hasta ese momento la policía no sabía que tenía entre manos a un asesino en serie. Los investigadores coinciden en señalar que en el estado de Oregón nunca había habido ningún asesino en serie, por lo que la respuesta de las autoridades no era muy efectiva. El 23 de abril de 1969 desapareció Linda Salí, que había ido a un centro comercial a comprar un regalo para su novio, pero nada más se supo de ella. Igual que con las otras víctimas, su coche fue encontrado abandonado y sin señales de que alguien lo hubiese forzado para entrar. Interrogaron a su novio, pero no había ninguna razón para considerarlo como sospechoso. Esta vez Jerome fingió ser un policía y tras enseñarle su placa falsa, obligó a la chica a hacer lo que él quería. La chica no creía que iba a ser asesinada, así que no hizo nada para escapar cuando Jerome la dejó atada mientras se iba a comer. Después de comer, la violó mientras la estrangulaba, e incluso la puso cables con electricidad en el tórax para hacerla bailar. Tras la desaparición de Salí, la policía empezó a recordar la desaparición de Linda Slauson, que desapareció en similares circunstancias, sin dejar rastro alguno. Se dieron cuenta que todas las desaparecidas eran mujeres blancas, jóvenes y el asesino las consideraba atractivas, pero había otro patrón curioso. Todas desaparecían a mediados de mes. A las pocas semanas, un hombre que iba de pesca encontró unos restos humanos en el río London. Al llegar la policía se dio cuenta que estas eran las pruebas de un crimen, y lo curioso es que de inmediato comenzaron a coger pruebas cruciales para el caso. El cadáver estaba atado a algo pesado con una cuerda de nylon y atada con un nudo característico. Asimismo, la presencia de alambre de cobre les indicó a los investigadores que el asesino era electricista o tenía experiencia con electricidad. Por las marcas del cuello, el forense determinó que lo más probable es que la chica muriera por estrangulamiento. Gracias a las impresiones dentales, se determinó que la desafortunada víctima era Linda Salí. Cuando se encontró el cuerpo, la policía comenzó a buscar por el río, y poco tiempo después se encontraron nuevos restos en estado de descomposición. Encontraron los mismos nudos y materiales, lo que reforzaba la teoría de que era un asesino y no varios. También, la chica encontrada estaba atada a algo pesado. Mediante la ropa que aún conservaba el cadáver, fue posible identificarlo como perteneciente a Karen Sprinker. Lo único seguro para la policía es que estaban buscando a un sujeto muy fuerte. Finalmente alguien en el departamento de policía tuvo una brillante idea: investigar en la universidad, dada la juventud y naturaleza de las víctimas. Esa idea dio resultados rápidos. Los investigadores que interrogaron a las estudiantes de la Universidad Estatal de Oregón se enteraron de que varias chicas se quejaron de que un hombre las llamaba tratando de quedar con ellas. Además, varias habían visto por el campus a un individuo pelirrojo, gordo y con pecas. Con tan buena suerte, se pusieron en contacto con una chica que había quedado con este individuo. La chica dijo que él se describió como un veterano de Vietnam que buscaba amigos. La chica no quería volver a quedar con este individuo, dado su comportamiento. En la cita, este hombre alto y pecoso quiso hablar acerca de las chicas encontradas en el río. Además, con una actitud, digamos, rara, quiso saber por qué ella no tenía miedo de que él la fuera a estrangular. Sin embargo, la policía sabía que el hombre la llamaría de nuevo y la pidió a la chica que por favor aceptara otra cita más, y así pasó unos días después. La chica dijo a la policía la hora y el lugar donde había quedado con este individuo. Una vez puesta la trampa, los agentes conocieron al sospechoso, un hombre alto y regordete del que solo sabían que se llamaba Jerry Jerome. No tenían pruebas para detenerlo, así que se conformaron con saber dónde vivía y que curiosamente era electricista. Tras 5 días vigilándolo y investigando su pasado, lo detuvieron.
Acusar a Jerry Jerome no era fácil, pero cuando se estableció que Jerome estaba cerca de los asesinatos, a la hora de estos, no había lugar a dudas. En su taller se encontró mucha cuerda de nylon como la usada para atar los cuerpos de las víctimas. No había suficientes pruebas ni motivos para obtener una orden de registro. De lo que Jerome no se pudo librar fue de una joven que le identificó cuando éste la estaba acosando hacía unas semanas. Aquello fue suficiente para detenerlo justo cuando se mudaba con su mujer. El 30 de mayo, día de su detención, la policía descubrió que llevaba puesta ropa interior de mujer. Le interrogaron, y a pesar de los consejos de su abogado, comenzó a confesar. Durante 3 días, les contó a los investigadores cosas acerca de sus actividades fetichistas y sin mostrar culpa o remordimiento habló de todos los asesinatos. Hablaba muy animado, como si quisiera contagiar su pasión a los que le escuchaban. Jerome hablaba de las mujeres como si fueran objetos sexuales. A pesar de dar muchos detalles, no eran detalles cruciales que verdaderamente lo incriminaran. Tal era la malicia de Jerry Jerome, pero, con lo que no contaba, era que cuando pidió a su mujer quemar sus cosas, esta le dijo que no. No se sabe a ciencia cierta si Darcy se había dado cuenta de las actividades criminales de su marido, o es que ya estaba cansada de sus obsesiones sexuales, que la pedía andar desnuda por la casa. Una vez Jerome antes de las relaciones sexuales con su mujer, apareció vestido de mujer, algo que Darcy no comprendió, y nunca volvió a hablar de ello. Darcy también había preguntado a Jerry acerca del molde de seno que tenía en su taller. Este le respondió que no era más que un pisapapeles. El 2 de junio de 1969 se le acusa oficialmente de asesinato en primer grado contra Karen Sprinker y se efectúa un registro en su casa. El grupo encargado del registro se quedó sorprendido con los hallazgos. Primero se encontraron un gancho y unas poleas empotrados en el techo, que fueron usados para colgar los cuerpos de las víctimas. También se encontró mucha cuerda y cintas presumiblemente usadas para atar a las chicas. También apareció el molde del pisapapeles en forma de pecho de mujer, toda la colección de ropa íntima de mujer, como camisones, sujetadores, medias y tangas de diferentes tallas y formas. Tampoco podía faltar una buena provisión de zapatos de mujer de diferentes tallas y formas. Pero lo más espantoso fueron las numerosas fotografías en las que salía el propio Jerome mismo, vestido de mujer, y luego fueron apareciendo otras donde estaban sus víctimas en diferentes posiciones y grados de mutilación. Algunas imágenes tenían recortada la parte donde estaba la cabeza. Pero hubo una fotografía que impresionó a los propios abogados de Jerome. En ella, aparecía colgada una joven en el gancho de su taller, vestida con un camisón y ligueros. En la esquina inferior de la foto, se aprecia un espejo que yace en el suelo donde se refleja la imagen del asesino. Se trataba de Jerry Jerome contemplando a la mujer que había matado momentos antes. A pesar de que al comenzar el juicio de Jerome no habían aparecido los cuerpos de Slawson y de Whitney, las pruebas encontradas en su casa, la confesión y el testimonio de varias personas constituyeron el llamado cuerpo del delito. Después de una dura batalla judicial, Jerome fue condenado a 3 cadenas perpetuas. Sus abogados ya no podrían demostrar que era inocente, así que se centraron en demostrar que Jerome, tras un accidente laboral cuando tocó un cable de alta tensión, había perdido el control de sus actos. Después de aquel incidente, tuvo fuertes dolores de cabeza y había comenzado a fantasear con los cuerpos de las chicas en su congelador. 7 psicólogos analizaron al acusado para finalmente determinar que a pesar de tener un agudo desorden de personalidad y demostrar parafilias, el señor Jerome era perfectamente capaz de distinguir el bien del mal. Finalmente se declaró culpable de los cargos. Durante sus años en la cárcel, Jerry Jerome no lo pasó muy bien, siendo agredido con mucha frecuencia. En una de las agresiones, le tuvieron que poner muchos puntos, porque le hicieron un corte profundo en el cuello. Llegó el día en que Jerome no daba entrevistas y no quería que nadie en la cárcel se enterase de sus crímenes. Se supo que en su celda tenía numerosos catálogos de calzado que frecuentemente solicitaba por correo. Luego fue conocido por ser un genio de los ordenadores. Durante varios años se le metió en la cabeza la idea de salir en libertad condicional, ya que estaba reformado y listo para salir, pero siempre le fue negada la solicitud. El 28 de marzo del 2006 Jerry Jerome fallecía en la cárcel a los 69 años por causas naturales, aunque se menciona que estaba en tratamiento por cáncer de colon. Bueno, ¿qué os parece la lista de asesinos de hoy?
Asesinos obsesos con prostitutas, deseosos de sacarlas de la calle y llevárselas con Dios, o llegar a verlas como mujeres denigrantes, u objetos sexuales, como ha sido el caso de nuestro último asesino. El caso que más flipado me ha dejado ha sido el último. ¿Hasta dónde es capaz de llegar un hombre para atraer a una mujer? ¿Obsesión enfermiza? Solo digo eso. Tener cuidado con este tipo de personas. Bueno, hasta aquí Asesinos en Serie volumen 18. Espero que haya sido de vuestro agrado. Hasta mi próximo vídeo. Caminaba a su casa tras salir del médico, cuando fue asesinada en la carretera de Grosse Pointe Farms. Carl la apuñaló 11 veces en el pecho y espalda. Durante este periodo, Carl trabajaba con camiones para el marido de su madre. Carl fue arrestado por la policía en diciembre de 1979, pero la falta de pruebas le permitió salir libre. La terrorífica carrera del asesino del domingo por la mañana continuó el 20 de abril de 1980, cuando la policía llegó a la casa de Shirley Small de 17 años, que fue apuñalada 2 veces en el corazón con un instrumento similar a un escalpelo. Shirley murió desangrada en la acera. A principios de mayo de 1980, Valeria se divorció de Carl. En julio del mismo año, Glenda Richmond, de 26 años, fue la siguiente víctima del asesino. Los agentes encontraron su cuerpo en la puerta de entrada de su casa. Fue apuñalada 28 veces en el pecho. El 14 de septiembre la ola de homicidios alcanzó a Rebecca Hath, de 20 años, a la que se encontró muerta en la entrada de su casa. Su cuerpo recibió 54 puñaladas en el pecho, el mismo patrón de las víctimas anteriores, la firma de Carl Watts. Con todo esto sobre la mesa, se formó un grupo de investigación dirigido por el detective Paul Banten, cuyo propósito era investigar los asesinatos de los últimos 5 meses, pero los oficiales no tenían ningún tipo de pruebas, ni ningún testigo. El sargento James Arthurs informó al detective Banten del tiempo que llevaba con el caso de Watts. Los informes y denuncias de mujeres estranguladas en Detroit aterrorizaban a los mismos agentes. Las víctimas compartían las mismas cualidades, eran mujeres de 14 a 44 años que fueron apuñaladas o estranguladas hasta la muerte, como el caso de Hazel Conniff de 23 años. Carl la estranguló y la Hola, bienvenidos a Asesinos en Serie volumen 18. Empecemos. Aviso importante. El siguiente contenido puede herir gravemente la sensibilidad. No recomendado para menores de 18 años. Aquí os presento a uno de los peores estranguladores que azotó América del Norte. Carl Eugene Watts. El asesino del domingo. Durante el comienzo de la década de los 70, las mujeres de los estados de Texas y Michigan, en los Estados Unidos, y Ontario, en Canadá, vivían aterrorizadas por el asesino del domingo por la mañana. Un brutal psicópata que atemorizaba y forzaba a mujeres con golpes y puñaladas para después ahogarlas lentamente en la bañera. Son pocos los asesinos en serie de raza afroamericana que se hacen conocer y sin duda Watts fue uno de los más crueles con aproximadamente 90 asesinatos. Carl Watts comenzó a matar mujeres solo por el placer y alegría que le producía observar cómo fallecían. Carl nació en Killeen, Texas, el 7 de noviembre de 1953. Hijo de Richard Eugene Watts, un soldado de primera clase en el ejército, y Dorothy Mae Young, una profesora de arte de una guardería. Un año después los Watts tuvieron una hija llamada Sharon, pero su matrimonio terminó en 1955 cuando sus padres se divorciaron. Tras la separación, Carl se fue a vivir con su madre en Inkster, Michigan. Sin embargo, hacían muchas visitas a sus familiares y pasaba días en la casa de campo de su abuela. Al pequeño Carl le gustaba perseguir y partir el cuello a los conejos. En 1962 Dorothy se volvió a casar con un mecánico llamado Norman Cesar, con quien tuvo 2 hijas. La infancia de Carl fue muy macabra, ya que a los 12 años el niño tenía fantasías de cómo torturar y matar a mujeres jóvenes. En su adolescencia Carl acosaba a las mujeres, por esta razón se cree que asesinó a su primera víctima a los 15 años.
Cuando tenía 13 años, Carl tenía meningitis, y por esta razón perdió el octavo curso en el colegio. Su vuelta a las clases fue difícil, ya que no podía mantener el ritmo de estudio de sus demás compañeros y le ponían malas notas. Carl también era gravemente acosado por los jóvenes más grandes del colegio. El 29 de junio de 1969, Carl, de 15 años, sintió la necesidad de hacer realidad sus más macabras fantasías. Es así que mientras trabajaba de repartidor de periódicos, llamó a la puerta de Joan Heath, de 26 años. Cuando la joven abrió la puerta, Carl la golpeó hasta dejarla inconsciente y siguió con su trabajo como si nada hubiera sucedido. Cuando Joan recuperó la conciencia, llamó a la policía, y al poco tiempo, Carl fue detenido en su casa por abusar de ella, y terminó en la clínica Lafayette en Detroit para recibir tratamiento psiquiátrico. Durante la evaluación, Carl hablaba de sus sueños. Los psiquiatras le preguntaron si los sueños le perturbaban, pero el joven confesó que no, y que se sentía mejor después de tener uno de ellos. La respuesta preocupó a los doctores, que en su informe dijeron que Carl era un individuo compulsivo con actitudes pasivo-agresivas, que trataba de controlar el coche en el que Carl escapó. Los investigadores averiguaron que el coche era de Carl Eugene Watts, una persona peligrosa con un largo historial delictivo. En diciembre de 1974, Carl fue detenido tras ser identificado en una rueda de reconocimiento por dos mujeres que sobrevivieron a sus agresiones. Cuando fue interrogado dijo haber agredido a 15 mujeres, pero negó haber asesinado a Gloria Steele. Posteriormente el asesino fue internado en el Hospital Estatal de Kalamazoo para ser evaluado por psiquiatras. Los psiquiatras le diagnosticaron una personalidad de desorden antisocial. Antes del juicio, el juzgado lo mandó al Centro de Psiquiatría Forense en Ann Arbor. El psiquiatra forense que examinó el caso de Watts llegó a la conclusión de que era un individuo peligroso y que volvería a agredir a mujeres nuevamente. Carl fue sentenciado a 1 año de cárcel por atacar a varias mujeres. No obstante, fue absuelto del cargo de asesinato de Gloria Steele. Fue liberado en junio de 1976 y volvió a Detroit a vivir con su madre. Carl empezó a salir con una mujer llamada Dolores y la pareja tuvo un hijo, pero no se casaron. Se separaron y Carl se enamoró de otra mujer, Valeria. La pareja se casó a finales de 1979, pero su matrimonio duró solo 6 meses. La mujer de Carl dijo que él tenía comportamientos extraños, pesadillas macabras y también solía cortar todas las plantas con un cuchillo o poner en la mesa velas derretidas. Lo más extraño era que después de tener relaciones sexuales, él se iba de casa y no volvía hasta varias horas más tarde. En ese año varias mujeres fueron asesinadas. El 8 de octubre, Peggy Bogmara, de 22 años, fue estrangulada en su casa. En la noche de Halloween, la reportera del Detroit News, Gillian Klein, de 44 años, cambió fuertes instintos homicidas. Los psiquiatras creían que el joven era un peligro para la sociedad. Tras 1 año de tratamiento, Carl fue liberado a los 16 años, pero regresó a la clínica en 9 ocasiones para recibir tratamiento psiquiátrico. También se descubrió que el adolescente sufría un leve retraso mental y tenía un coeficiente intelectual de 68. A pesar de sus malas calificaciones, el joven logró graduarse en 1973 gracias a la ayuda de su madre. Su desempeño atlético como jugador de fútbol y su estatus de boxeador, además de ganar un trofeo de guantes de oro, le consiguieron una beca deportiva en el Lane College, en Jackson, Tennessee. Después de 3 meses en la universidad, Carl fue expulsado por acosar y atacar mujeres y también porque era sospechoso del asesinato de una estudiante. Debido a las escasas pruebas para condenarlo, la mejor opción fue expulsarlo. Carl tras esto se mudó a Houston, Texas. En 1974, Carl de 20 años comenzó a hacer realidad sus fantasías y sueños homicidas. El 25 de octubre del mismo año, se metió en el apartamento de Lenore Mizaki, de 23 años, e intentó estrangularla, pero por suerte, la joven logró defenderse y Carl escapó de allí. La policía no logró cogerlo. El 30 de octubre, Carl atacó nuevamente, cuando llamó a la puerta de Gloria Steele, de 19 años, una estudiante de la Universidad de Kalamazoo. El hombre dijo estar buscando a una persona llamada Charles. Cuando Steele le dejó entrar, la apuñaló en el pecho 33 veces. Meses más tarde, el 12 de noviembre, la policía recibió una denuncia de Diane Williams. Dijo que fue agredida por un hombre afroamericano que decía estar buscando a Charles. Diane sobrevivió al ataque y logró ver el número de matrícula del